Y le cedo la palabra a la primera ponente, que es Virtudes Gallardo, asesora técnico del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo, que nos va a hablar de la situación epidemiológica y evaluación de riesgo sobre sarampión. Virtudes, adelante. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre como ha comentado Nicola, sobre la situación epidemiológica actual y el riesgo que tenemos en estos momentos en nuestra población. Antes de empezar con la situación, que ya he comentado algunas cosas hoy, ahora no pasa, por favor. No pasa. No sé qué pasa. Usa la flecha de izquierda a derecha o arriba a abajo a ver si pasa. Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Vale, pues antes de empezar, antes de empezar con la situación actual, me gustaría comentaros un poco el camino que nos ha llevado hasta aquí. Intentaré que sea lo más breve posible. A final del siglo pasado, bueno, los años 90, con la introducción de la vacuna y ya con la consecución de cobertura relativamente importante, por las características que tiene la enfermedad y por las características también de la vacuna, pues la OMS plantea la eliminación de esta enfermedad en determinados territorios, entre ellos la región europea de la OMS, y España se suma a esta iniciativa. De manera que en el año 2001 se pone en marcha el plan de eliminación del sarampión en España y, por supuesto, también en todas las comunidades autónomas. Esto conllevaba pues, un cambio importante en la vigilancia de la enfermedad y un compromiso del país en aumentar y mantener cobertura alta de vacunación, intentando conseguir más del 95% de cobertura vacunal con 2 dosis. En el año 2016 se declara la eliminación del sarampión en España, lo que supone que desde 36 meses antes, es decir, 3 años anteriores, no hay una circulación endémica del virus del sarampión. La eliminación lo que implica no es que no haya casos de sarampión, puesto que en el resto del mundo existen y es imposible que nosotros no tengamos casos. Simplemente lo que implica es que no hay una transmisión mantenida del virus de sarampión en nuestro territorio. Los casos que tenemos son por entradas del virus a partir de casos importados que generan, pues, pueden generar cadenas de transmisión, pero que se llegan a controlar de manera que se interrumpe la transmisión hasta que vuelve a haber otra introducción del virus. Actualmente pues, tenemos en marcha el plan estratégico para la eliminación de sarampión y rubéola del 2021 al 2025 y que tiene 3 puntos fundamentales para mantener la eliminación, que es la situación en la que nos encontramos en este momento, que es alcanzar y mantener alta cobertura de vacunación por encima del 95% en las 2 dosis, que por ahora estamos cercanos, pero no se ha conseguido todavía con la segunda dosis. Fortalecer la vigilancia y la actuación en brotes, y aquí en este momento tiene un papel muy importante y fundamental la investigación de laboratorio, y luego, bueno, pues esto prácticamente lo que estamos haciendo en este momento, es decir, intentar reforzar la estrategia de comunicación e información con los fundamentalmente profesionales sanitarios, porque a veces si no hay casos se olvida un poco el diagnóstico y no se sospecha. Entonces, mantener que ante cualquier fiebre y exantema hay que pensar, aunque habitualmente no tengamos casos, pero hay que pensar en esta posibilidad de diagnóstico, ¿no? Como ha comentado Nicola, ya en el 2022 la OMS alerta que está aumentando el número de casos de sarampión en todo el mundo. Esto ha ocurrido en todas las regiones de la OMS, pero yo me voy a centrar más en lo que es la región europea y lo que está ocurriendo en un país que nos está afectando mucho a nosotros, ¿no? En la Unión Europea, os pongo a la izquierda la evolución de los últimos, desde 2003 a 2025, vemos cómo cuando se inicia la pandemia prácticamente deja de haber casos de sarampión, es como si hubiera dejado de haber circulación del virus, pero esto no es así. Cuando ha pasado unos años, en 2022, y empiezan a aparecer de nuevo la circulación, y en 2024
y cuando aumenta de manera muy importante, incluso con cifras mucho mayores a las que había antes de la pandemia. Esto, bueno, pues de alguna manera es lógico, teniendo en cuenta que durante ese periodo de tiempo no hubo circulación de virus, se han ido sumando susceptibles, aparte de que en muchos países también pues, ha habido como una relajación en el tema de la vacunación y las tasas han bajado, con lo cual pues, estos motivos es lo que puede explicar este aumento tan importante de casos a nivel mundial y a nivel de Europa. En el centro os pongo las tasas de los últimos 12 meses, desde febrero de 2024 hasta enero de 2025, de los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Aquí destacar, aunque hay 4 países que destacan, ¿no? Que es Rumanía, Austria, Bélgica e Irlanda. Sin embargo, Rumanía destaca de una manera excepcional, ¿no? Porque tenemos tasas de unos 1.500 casos por millón de habitantes, cosa que el resto de otros países como Austria, Bélgica e Irlanda estamos en tasas que rondan 40-50, es decir, que hay un salto muy importante, ¿no? De los aproximadamente 32.000 casos que se declararon en este periodo de tiempo, en este año, en estos 12 meses, unos 27.000 corresponden a Rumanía, es decir, que son un número muy importante. Y esto pues, ha tenido traducción también en todos los países de Europa e incluso en España. El año pasado, pues todos conocéis, ¿no? Que hubo muchas importaciones y muchos brotes relacionados con los trabajadores o personas de origen rumano. En el último mes, pues pongo el mapa que hay a la derecha, vemos cómo sigue siendo Rumanía el país que más está aportando casos a la Unión Europea, aunque ya en este periodo ya destaca también Italia, España, Austria y Francia, ¿no? Comentaros que en este periodo ha habido, estos últimos 12 meses, solamente se han registrado 19 defunciones, 18 han sido en Rumanía y una solo en Irlanda. En el resto de países no ha habido defunción por sarampión. Comentaros lo que está ocurriendo en Marruecos, ya que es un país que, bueno, pues que nos está afectando sobre todo a España por la vecindad y yo creo que a Andalucía, porque somos la comunidad autónoma más próxima y que quizás la que tengamos pues, más relación con este país, ¿no? En octubre del 2023 se inicia un brote que hasta la actualidad, hasta el 5 de marzo aproximadamente, pues hay más de 40.000 casos registrados y alrededor de 150 fallecimientos. Lo que llevamos de 2025, aproximadamente se han notificado unos 20.000 casos. Y aunque le parece que las autoridades sanitarias pues, están organizando campañas de vacunación desde octubre hasta enero de 2025 para captar a los menores de 18 años que no estuvieran vacunados. Esto, pues, imagino que tendrá consecuencias próximas y entiendo que esto también nos afectará a nosotros en este aspecto, ¿no? ¿Qué ocurre en España? Bueno, pues pongo un poco la evolución de los casos en España. Vemos cómo en 2024 también aumentan, pero no llega a superar en ese momento los casos que había habido en otras épocas, como en 2018 y 2019, que también hemos visto anteriormente que en Europa hubo también un aumento importante del número de casos, ¿no? En estos años os pongo también los casos que hay de sarampión desde el 2014 a 2024 en España y en Andalucía. Ver que este aumento que hubo en 2018 y 2019 no tuvo correspondencia en los casos de Andalucía, sino que fueron afectadas otras comunidades como fueron pues, Cataluña, Valencia, Madrid, que quizás estaban más relacionadas con las relaciones con el resto de Europa. Nosotros nos vimos menos afectados, ¿no? En este momento, a la semana 13, es decir, la semana pasada, los datos que hay a nivel de España son 178 casos en lo que va del 2025 y Andalucía, en ese momento teníamos 47, pero ahora mismo ya son 51 casos y somos, pues, nos hemos puesto como la comunidad que tiene mayor número de casos en este momento en España, ¿no?
Vamos a ver ahora qué características tienen nuestros casos y cómo están distribuidos. Bueno, a la izquierda un poco la evolución de los casos. Vemos que ya en 2024 aumentó el número de casos, 28 casos, y lo que llevamos de año, entre trimestres hasta el 2 de abril, pues ya llevamos 51 casos confirmados, como ha comentado Nicola, ¿no? La distribución en Andalucía pues no es homogénea. La verdad es que destacan dos provincias, fundamentalmente Málaga y Huelva, aunque tenemos casos en Almería, 5 casos, en Granada se han declarado 3 casos confirmados, en Huelva, como he dicho, 11 casos, Málaga 31 y Sevilla con 1 caso. La fecha de inicio, para situarlo en el tiempo, la fecha de inicio del primer caso fue el 6 de enero y la del último caso ha sido el 30 de marzo, ¿no? Dentro de estas provincias tampoco la distribución es homogénea dentro de ellas. Hay distritos que destacan. En Almería destaca el distrito Poniente, en Málaga distrito Costa del Sol y en Costa del Sol y luego Málaga también distrito y en Huelva el distrito Condado Campiña, ¿no? Os pongo también la evolución en este abajo, ¿no? A la izquierda, la evolución o la curva, podemos decir, por fecha de inicio de Santema de los casos y por semana por provincia, ¿no? Vemos cómo tuvimos el mayor número de casos, las semanas 6, 7 y 8, que coincidía también con los brotes que ha habido en Málaga. Esto ya luego ahora hablaremos un poco de los brotes. Y destacaros que me parece interesante ver que los países de origen de todos estos casos, pues el país de origen, España, ha sido de estos 51 en 27 casos solamente. Le sigue Marruecos con 15 casos y luego tenemos pues de otras nacionalidades y estos casos de estas nacionalidades están situados en Málaga. Ya, ¿vale? En cuanto a las características de los casos, por grupo de edad y sexo, pues pongo la pirámide de los casos. Vemos que los menores de 15 años han supuesto un 45% de los casos, con un rango entre 5 meses y 14 años. Y los mayores de 15 años, pues el 55%, con un rango entre 18 y 65%, y 65 años. 37% han sido hombres y 63% mujeres. Destacar, bueno, pues eso, que los menores de 3 años y luego tenemos un grupo importante entre 30 y 49 años, ¿no? Quizás es los grupos más importantes. Y para comparar un poco he sacado los datos de los que tenemos como país de origen España, ¿vale? Y ahí vemos destacar que, bueno, son los menores de 1 año y de 1 a 2 años, son los que hemos encontrado en los brotes de la guardería, que ahora hablaremos, y fundamentalmente los encontramos entre el grupo de 30 a 39 y de 40 a 49. Son las cortes que corresponden con pues, años 80, nacidos años 80, 90, que coincide con el inicio de la vacunación, la disminución de la circulación del virus en la comunidad y que a una población que ni pasó la enfermedad ni se vacunó en su momento. Por tanto, ahí tenemos un grupo de población importante que puede ser susceptible de nuestro originario de España. 5 minutos, Virtudes. Vale. Bueno, pues comentar 14 casos son importados y el resto, pues casos aislados y que no tienen fuente conocida, solamente 8 casos. Relacionados con caso importado 16 y con fuente desconocida y asociados a brote hay 13 casos. Es decir, lo importante es que aquí que tenemos pocos casos aislados con fuente desconocida. Decir también que solamente 2 casos tenían antecedentes de vacunación confirmada con una dosis. Todos los casos que se han genotipado han sido B3. Y bueno, en cuanto a brotes, ahora mismo se han declarado 7 brotes, de los cuales activos tenemos 5 brotes. Ya tenemos 2 brotes cerrados, todos han sido en Huelva y Málaga.
y no tengo mucho tiempo, simplemente comentaros que ahora mismo los últimos casos, el último brote, son trabajadores del campo marroquíes, que es fecha de asociación del último caso del 31. Prácticamente el de mi hija, el del instituto, está próximo a cerrar, y del resto de casos, pues ya hace como llevamos una generación de casos en los que no se ha declarado ningún caso. Y ya entrando en lo que es la evaluación del riesgo, ya que tengo poco tiempo, comentaros que la probabilidad, como hemos visto, la probabilidad de exposición de la población residente está centrada en la importación y en el contexto de viajes internacionales. Está aumentada en este momento porque está teniendo lugar a nivel mundial este aumento importante del número de casos. Pero a pesar de eso, lo que es la probabilidad de infección es baja, ¿vale? Ahora, sí que en aquellas personas susceptibles, pues sí que tienen un riesgo alto. Hemos dicho susceptible a aquellas personas que no están vacunadas o que no han padecido la enfermedad. Los centros sanitarios son un punto importante que hay que tener en cuenta a la hora de buscar susceptibles, ¿no? Y personal vulnerable, sobre todo las personas que trabajan y también los que acuden con frecuencia importante a estos centros. Es importante controlar el número de casos que tienen fuente desconocida, ¿vale? Es necesario monitorizarlo e intentar ver si generan transmisión o no. Y luego, pues, se siguen evidenciando, como he comentado antes, grupos de población no vacunados que tendrían que hacer esfuerzos por conseguir captarlos, ¿no? Entonces, en relación a esto, ¿qué recomendaciones pues tenemos que mantener y que hacer, ¿no? Pues continuar con los esfuerzos para conseguir cobertura de vacunación por encima del 95% con 2 dosis. Estamos muy próximos, la verdad. Se deben aprovechar las visitas que se realizan a los centros sanitarios, sobre todo en este grupo de población que he comentado, para revisar estado de vacunación. También en aquellos centros de vacunación internacional para las personas que salen a otros países, sobre todo a países donde tienen un caso importante, un número elevado de casos. Conseguir una identificación precoz de los casos sospechosos de sarampión. Esto es importante para, desde ese mismo momento, poner las medidas de control y evitar la transmisión. Realizar esfuerzos para la identificación de contactos. Esto es muy importante, sobre todo en los centros sanitarios, como hemos dicho. La encuesta epidemiológica es importante, tiene que hacerse muy exhaustiva, sobre todo para intentar buscar posibles fuentes de exposición. Y bueno, como he comentado antes, la investigación de laboratorio, pues en este momento es imprescindible. Es decir, todos los casos deben estudiarse con sus 3 muestras, con muestras de suero, de sudado faríngeo y de orina, porque ya os digo, es fundamental para mantener el estado de eliminación del sarampión. Según los criterios, pues tiene que hacerse investigación genómica si es posible, en la mayor parte y en todos los casos, y bajo criterios de calidad acreditados. Por eso es importante que el laboratorio pues esté acreditado o esté supervisado por unos laboratorio acreditado por la OMS, en este caso el laboratorio o el Centro Nacional de Microbiología, y concienciar a los profesionales sanitarios de la sospecha de estos casos para, bueno, pues como hemos dicho, para intentar establecer desde lo más precozmente posible las medidas de control de la enfermedad. Este documento de evaluación de riesgo lo encontramos en la página del Ministerio de Sanidad, y público, que lo podéis revisar, puesto que yo le he hecho una revisión pues muy rápida, ¿no? Es mucho más exhaustivo. Y bueno, pues como no tenía mucho más tiempo, pues muchas gracias por vuestra atención, y bueno, pues sabéis que me encuentro en el servicio de vigilancia, y para cualquier cosa, pues cualquier consulta o que queráis hacerme, pues estoy a vuestra disposición.